Bienvenidos a Terror Abismal. ¿Estás listo para descender a un abismo de terror y misterio? En este video descubrirás 4 historias reales de vuelos que se tornaron en pesadillas, donde lo inesperado derrumba la calma y la tecnología se vuelve un enemigo silencioso. Sumérgete en relatos de suspenso y adrenalina, donde cada caída te arrastra más profundo en la oscuridad. No te pierdas ni un segundo, dale play, suscríbete y activa la campanita para que juntos enfrentemos el terror que se oculta en los cielos. Atrévete a volar con nosotros. El vuelo del silencio. Mi nombre es Carlos y jamás olvidaré la noche en que un vuelo rutinario se transformó en la pesadilla más intensa de mi vida. Era un viernes por la noche cuando abordé el vuelo 567 de Aeroméxico, un Boeing 737 con destino a Los Ángeles. La cabina estaba tenue y en silencio, la mayoría de los pasajeros parecían absortos en sus pensamientos o inmersos en la lectura, mientras yo revisaba nerviosamente mi boleto y mi identificación. Desde el primer instante, noté ciertos detalles inquietantes. La iluminación del pasillo, cuidadosamente regulada, producía sombras alargadas que danzaban en las paredes tapizadas. El murmullo bajo de la conversación se entremezclaba con el suave zumbido de los motores. La atención del personal de cabina era impecable, pero había algo en la mirada del auxiliar de vuelo, un hombre de semblante sereno y ojos algo ausentes, que me hizo estremecer sin razón aparente. El vuelo transcurría con normalidad hasta que, a mitad del trayecto, un repentino temblor sacudió la aeronave. No era la típica turbulencia, era como si el avión respirara de manera errática, acompañándose de ruidos mecánicos extraños que se filtraban desde el interior del fuselaje. En el salón, un pasajero de aspecto inusual, de mediana edad y con barba descuidadamente arreglada, observaba con inquietud a su alrededor. Su mirada intensa y silenciosa parecía advertir de algo inminente, aunque nadie en la cabina se atrevía a comentar lo sucedido. Mientras el temblor se intensificaba, la voz del capitán resonó por los altavoces: «Señoras y señores, hemos detectado una anomalía en nuestros sistemas de navegación. Les pedimos mantener la calma, estamos tomando las medidas necesarias». La tranquilidad que normalmente acompañaba esas palabras se había tornado en un eco distante, y el ambiente se impregnó de una tensión indescriptible. Decidí acercarme a la ventanilla para ver el exterior, con la esperanza de hallar consuelo en la inmensidad de la noche. Sin embargo, la oscuridad era casi total y, en ocasiones, relámpagos distantes iluminaban brevemente la silueta de nubes que parecían acechar la aeronave. Fue en ese instante que recordé conversaciones pasadas sobre fallos en los sistemas de aviación, casos reales que se habían resuelto de manera sorprendente. Esa información, aunque era solo parte de un contexto general, me hizo comprender que el miedo era tan real como los hechos científicos que conocía. El ambiente en la cabina se tornó aún más opresivo cuando los altavoces anunciaron que el avión estaba descendiendo a una altitud inusualmente baja. En mi asiento, entre el murmullo creciente de la inquietud colectiva y el incesante zumbido de los motores, sentí que cada latido de mi corazón resonaba en la inmensidad del fuselaje. La tensión se palpaba en cada mirada furtiva, en cada suspiro contenido. Recuerdo con precisión el momento en que el pasajero de barba desaliñada se levantó de su asiento. Con voz temblorosa pero decidida, se dirigió al auxiliar de vuelo y susurró algo que, aunque inaudible para mis oídos, pareció provocar una reacción inmediata en el personal de cabina. La auxiliar, aquella mirada antes serena, se transformó en una mezcla de preocupación y determinación. En cuestión de minutos, se activaron protocolos de emergencia que yo desconocía, y la atmósfera se llenó de un silencio denso, como si el tiempo se hubiera detenido. El descenso forzado nos llevó sobre un extenso desierto, donde las luces tenues de pequeñas ciudades se confundían con la vastedad de la oscuridad. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. La anomalía no era fruto de la turbulencia natural, sino de un fallo técnico que ponía en riesgo nuestras vidas. La información que hasta ese momento había circulado en murmullos entre la tripulación, explicaba que un componente vital del sistema de navegación había sido afectado por una interferencia eléctrica de origen desconocido.
En la confusión, mi mente buscaba respuestas. ¿Cómo podía ocurrir algo así en pleno siglo XXI, en un avión que cumplía con todas las normativas de seguridad? La respuesta parecía radicar en un error casi imperceptible en el mantenimiento preventivo, agravado por condiciones meteorológicas excepcionales. Sin embargo, el misterio se profundizaba cuando observé en la pantalla de información del asiento una notificación de emergencia que mencionaba sistema redundante comprometido. Esa frase resonaba en mi cabeza como un eco incesante, haciendo que el miedo se mezclara con una extraña fascinación por lo desconocido. Conforme el avión se estabilizaba para un aterrizaje de emergencia, el ambiente dentro de la cabina fue pasando de la angustia al asombro silencioso. El pasajero que había causado tanto revuelo se acercó a mí. Con voz entrecortada, me explicó que él era un ex ingeniero aeronáutico que había detectado, años atrás, fallas similares en otros equipos y que había estado siguiendo de cerca los informes técnicos de esta aeronave. Su intervención no fue casual, había insistido discretamente en que se revisara un fallo en el sistema de control automático. Gracias a su alerta y la rápida reacción del equipo de vuelo, el avión había sido dirigido a una pista de aterrizaje improvisada en un aeropuerto militar cercano, donde un equipo técnico pudo confirmar el origen del problema. En ese preciso momento, mientras las ruedas del avión tocaban la pista y los motores se silenciaban gradualmente, sentí que todos los escalofríos acumulados a lo largo del vuelo se disipaban. La calma regresó, aunque marcada por la gravedad de lo ocurrido. Las autoridades confirmaron posteriormente que se trataba de una falla en el sistema electrónico, producto de una combinación de factores ambientales y un defecto en una pieza que, aunque rara vez había presentado problemas, en esa noche se había convertido en la causa del terror vivido por todos nosotros. Ahora, meses después, cada vez que cierro los ojos, revivo aquel vuelo lleno de incertidumbre, donde el miedo se disfrazó de silencio y la desesperación dio paso a la esperanza. Esa noche me enseñó que el verdadero terror no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de lo inesperado y de la fragilidad de lo que consideramos seguro. Al final, todos los misterios se resolvieron y cada uno de nosotros, desde la tripulación hasta los pasajeros, pudo retomar la vida con una nueva perspectiva. Valorar el presente y aprender a enfrentar el miedo con conocimiento y determinación. El vuelo inesperado. Mi nombre es Alejandro y nunca olvidaré aquella noche en que un vuelo se transformó en una experiencia aterradora y enigmática. Era un martes y abordé el vuelo 912 de Iberia, con salida desde Madrid y destino a Miami. Desde el momento en que pisé la cabina del Boeing 777, la atmósfera, aunque tranquila, tenía un aire inusual, como si algo estuviera a punto de suceder. La cabina estaba iluminada con luces tenues que creaban sombras alargadas en las paredes tapizadas. Mientras me acomodaba en mi asiento, noté que el ambiente era distinto, la mayoría de los pasajeros conversaban en voz baja o se sumían en la lectura. Pero había una sensación de expectación casi imperceptible en el aire. El uniforme impecable de la tripulación contrastaba con sus rostros serios, y algo en sus miradas revelaba que estaban alerta, más de lo habitual. El vuelo transcurría con normalidad durante la primera hora, hasta que un repentino zumbido comenzó a emanar de los altavoces. No era la voz del capitán, sino una serie de sonidos mecánicos acompañados de pitidos y señales en los paneles de control. La atención se volvió hacia la cabina de mando, visible a través de una puerta entreabierta para los pasajeros en algunas secciones. Allí, los pilotos intercambiaban miradas cargadas de preocupación y ajustaban rápidamente controles, sin que nadie pudiera descifrar la causa exacta del mal funcionamiento. Mientras la inquietud se extendía, un pasajero que había estado callado durante todo el vuelo, un hombre de mediana edad con cabello oscuro y expresión cansada, se levantó de su asiento y se dirigió a uno de los auxiliares de vuelo. Su nombre era Esteban y, a juzgar por la forma en que hablaba, parecía tener conocimientos técnicos que superaban los de un viajero común. Con voz baja pero firme, le indicó al auxiliar que revisara unos documentos en su bolso, señalando diagramas y notas manuscritas. Nadie sabía de dónde había salido esa información,
pero su presencia no pasaba desapercibida. El zumbido se intensificó y, de pronto, la pantalla que mostraba la altitud y la velocidad empezó a parpadear. Un mensaje de alerta se desplegó en varios monitores: fallo en el sistema de navegación. Activar protocolo de emergencia. En ese instante, el ambiente se volvió opresivo y la tensión se palpaba en cada rincón de la aeronave. Yo, junto a otros pasajeros, apenas podía contener el temor. Mi corazón latía aceleradamente y cada ruido, por insignificante que pareciera, se transformaba en un presagio de desastre. Mientras la tripulación intentaba mantener el orden, el capitán anunció por el intercomunicador: señoras y señores, estamos experimentando un fallo técnico. Les pedimos que permanezcan sentados y mantengan la calma. Estamos en contacto permanente con el centro de control. Sus palabras no lograban disipar la creciente ansiedad, especialmente cuando el avión comenzó a descender de manera inusual, dejando atrás la seguridad de la altitud de crucero. El descenso forzoso nos llevó sobre el océano Atlántico, en una franja donde la oscuridad parecía engullir todo. Desde mi ventana, vi cómo las aguas se extendían infinitas, interrumpidas solo por la luz tenue de alguna boya lejana. La incertidumbre se volvió casi insoportable. La conversación se había silenciado, y cada pasajero se concentraba en observar el exterior, tratando de encontrar una explicación a lo que estaba ocurriendo. La atmósfera se impregnó de un silencio que contrastaba con el incesante pitido de los sistemas de emergencia. Fue entonces cuando Esteban volvió a intervenir. Se acercó a mí y en un susurro cargado de urgencia me reveló que, años atrás, había trabajado como ingeniero en mantenimiento de aeronaves y que conocía de casos similares, aunque nunca había presenciado uno en vivo. Me explicó que lo que experimentábamos era el resultado de un fallo en un sensor crítico, posiblemente debido a una interferencia electromagnética inesperada. Algo que había sido detectado en otros vuelos pero que se creía resuelto. Su voz, aunque temblorosa, traía consigo la calma de alguien que comprendía la gravedad de la situación y, a la vez, tenía la capacidad de analizarla. Mientras el avión descendía hacia una pista de aterrizaje de emergencia en un aeropuerto militar ubicado en una pequeña isla del Caribe, los técnicos en tierra se movilizaban rápidamente para evaluar la situación. El capitán, en coordinación con el control aéreo, logró estabilizar la aeronave en el último tramo del vuelo. Durante esos minutos que parecieron eternos, cada luz, cada sonido y cada gesto en la cabina contribuían a crear una atmósfera de suspenso inquebrantable. Finalmente, las ruedas tocaron la pista con un estruendo que fue aplacado por un silencio colectivo. Las alarmas se apagaron poco a poco y la tripulación, junto a los pasajeros, respiró aliviada. Una vez en tierra, se realizaron las primeras investigaciones. Los técnicos confirmaron que la anomalía se debió a un fallo en un sensor del sistema de navegación, activado por una interferencia electromagnética poco común en la región. Lo que inicialmente había parecido un misterio sin resolver, terminó siendo explicado por una serie de factores técnicos y ambientales que coincidieron de manera inesperada. En los días siguientes, mientras aún procesaba la experiencia, me sentí agradecido por haber sobrevivido a lo que parecía un error fatal. La intervención de Esteban, su conocimiento y su rápida acción, habían sido cruciales para evitar una tragedia. Con el paso del tiempo, comprendí que el terror que viví no provenía de lo sobrenatural, sino de la fragilidad y complejidad de la tecnología en la que confiamos día a día. Hoy, cada vez que recuerdo aquel vuelo, no solo me inunda el miedo, sino también una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad humana ante lo inesperado. La experiencia me enseñó a valorar la preparación, la pericia y la serenidad en medio del caos. El misterio se disipó con la verdad, y en esa noche oscura, la lógica y el conocimiento prevalecieron, cerrando de forma definitiva los enigmas que aquella experiencia dejó en el aire. El vuelo de la incertidumbre. Me llamo Carlos Méndez y nunca olvidaré aquella experiencia que viví en pleno vuelo, una experiencia que marcó mi vida y cambió mi forma de ver el miedo. Era un viernes de otoño y abordé el vuelo IB 610 con destino a Nueva York.
La cabina estaba iluminada suavemente y el murmullo de los pasajeros se mezclaba con el sonido constante de los motores. Recuerdo que, al iniciar el despegue desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, la atmósfera era de calma y expectativa, sin presentir la tormenta que se avecinaba. Sentado en mi asiento 27B, cerca de la ventanilla, pude observar a mi alrededor los rostros de distintos pasajeros, parejas que conversaban en voz baja, familias que disfrutaban de los últimos minutos de tranquilidad y un hombre de mirada intensa, vestido con un abrigo oscuro, que permanecía en silencio y parecía observarlo todo con detenimiento. Su presencia me generaba una extraña inquietud, aunque en ese momento la tranquilidad del vuelo me hacía minimizar cualquier sospecha. Transcurrida la primera hora de vuelo, la calma se vio alterada por un temblor sutil en la aeronave. Al principio, pensé que se trataba de una turbulencia común, pero pronto la vibración se intensificó. La cabina se llenó de murmullos y algunas miradas nerviosas. El piloto, con voz serena pero algo entrecortada, anunció que estábamos atravesando una zona de inestabilidad meteorológica en la que se habían detectado corrientes de aire inesperadas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y en medio del ruido, pude notar el temblor de las luces intermitentes y el leve parpadeo de las pantallas informativas. La intensidad del movimiento creció de manera alarmante. Sentí como el avión descendía de forma brusca, la presión en mi pecho se intensificaba y mi respiración se volvía cada vez más entrecortada. Las conversaciones se transformaron en susurros de terror, algunos pasajeros comenzaron a llorar, mientras otros se aferraban desesperadamente a sus asientos. En ese instante, la figura del hombre de abrigo oscuro llamó mi atención. Había dejado de mirarnos fijamente y ahora se encontraba inmóvil, como si también estuviera paralizado por el miedo. La incertidumbre y el pánico se apoderaron del ambiente. Mientras el avión sacudía violentamente, pude ver cómo algunos objetos se desprendían de sus lugares, vasos de agua que se derramaban, revistas que volaban por el pasillo y una pequeña maleta que rebotaba contra el suelo. El estruendo de las turbinas y el chirrido de la estructura metálica me hacían pensar que, en cualquier momento, la seguridad se desvanecería por completo. La voz del piloto regresó a la cabina, intentando calmarnos. Estimados pasajeros, mantengan la calma. Estamos tomando las medidas necesarias para estabilizar el vuelo. Sin embargo, la incertidumbre era abrumadora. Los minutos parecían eternos. Sentí como la ansiedad me consumía, pero en medio de la confusión, intenté ordenar mis pensamientos y aferrarme a la esperanza de que todo terminaría bien. Miré por la ventanilla y, a pesar de la neblina que ocultaba la oscuridad del exterior, pude distinguir parpadeos de luces en tierra. Quizás era el reflejo de la pista del aeropuerto alternativo a la que nos dirigían para un aterrizaje de emergencia. El avión, en un repentino giro del destino, comenzó a recuperar estabilidad y la intensidad de la turbulencia disminuyó gradualmente. Finalmente, tras lo que parecieron horas, la aeronave realizó un aterrizaje forzoso en un pequeño aeropuerto regional. La calma volvió a instalarse de forma casi irónica en el ambiente, mientras los pasajeros respiraban aliviados y buscaban explicaciones a lo ocurrido. En medio de la confusión, la atención de la tripulación se centró en el pasajero de abrigo oscuro, quien parecía haber desaparecido misteriosamente de su asiento. Durante la investigación inicial, se supo que se trataba de un ingeniero de mantenimiento que viajaba en calidad de pasajero, cuyos movimientos extraños se debieron a una profunda preocupación por unos fallos técnicos que había detectado días antes en uno de los aviones de su compañía. Más tarde, las autoridades y la compañía aérea explicaron que la turbulencia extrema se debió a un fenómeno meteorológico poco común, un microburst. Una ráfaga de viento descendente que había generado cambios bruscos en la altitud de la aeronave. Asimismo, el fallo en el sistema de iluminación y en las pantallas se comprobó como una anomalía técnica originada por una combinación de la inestabilidad eléctrica y la severidad del fenómeno. A pesar de la tensión vivida, todos los pasajeros estaban a salvo y el aterrizaje de emergencia fue ejecutado con precisión profesional. Al reflexionar sobre aquel vuelo, comprendí que lo que inicialmente interpretamos como un caos inexplicable,
tenía una explicación lógica y documentada. La desaparición momentánea del ingeniero, que había pasado desapercibida entre la confusión, fue aclarada tras ser localizado en el área de servicio del aeropuerto, donde esperaba ser atendido por personal médico debido a un malestar que le había provocado la intensa ansiedad. El incidente, lejos de tener un trasfondo sobrenatural, se sustentó en una serie de eventos técnicos y naturales que, combinados, generaron una atmósfera de terror genuino. Hoy, mientras escribo estas líneas, sigo sintiendo el escalofrío de aquellos momentos, pero también la gratitud por haber sobrevivido a una experiencia que me obligó a enfrentar mis propios límites. La realidad del miedo se manifestó en la vulnerabilidad de la tecnología y en la fragilidad de la existencia humana, recordándome que, en medio de la incertidumbre, lo más importante es mantener la calma y confiar en la capacidad de respuesta de quienes están entrenados para situaciones extremas. Así se cerró el capítulo de aquella noche de turbulencias, donde cada misterio encontró su explicación y el terror se disipó ante la razón. La noche del vértigo. Me llamo Andrés Ruiz y, hace unos años, viví una experiencia en un vuelo que aún me deja sin aliento al recordarla. Era una noche fría de invierno cuando abordé el vuelo AF 204, con destino a París, partiendo del aeropuerto de Barcelona El Prat. El ambiente en la cabina era sereno, a pesar de la inusual oscuridad exterior. Recuerdo con precisión cada detalle, el aroma a café recién hecho de la cafetería del aeropuerto, el murmullo de las conversaciones y el zumbido suave de los motores que prometían un viaje sin contratiempos. Ubicado en el asiento 14A, cerca del pasillo, noté la diversidad de los pasajeros, ejecutivos con trajes impecables, parejas que intercambiaban sonrisas tímidas y una anciana de mirada dulce que sostenía un pequeño bolso de cuero gastado. Sin embargo, hubo un hombre en particular que llamó mi atención, un sujeto de complexión delgada, con gafas de montura oscura y vestimenta informal, que parecía observar todo a su alrededor con una inquietud casi palpable. Aunque en un principio intenté restarle importancia a su actitud, algo en su mirada me hizo sentir que presagiaba lo que estaba por venir. El despegue transcurrió con normalidad, y en un primer momento, el vuelo se mantuvo estable sobre las nubes. Sin embargo, a medida que ascendíamos y la oscuridad se hacía más densa, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en el ambiente. Fue durante la segunda hora de vuelo cuando, de manera repentina, la aeronave empezó a experimentar sacudidas inusuales. Al principio pensé que se trataba de una turbulencia pasajera, pero el temblor se intensificó rápidamente, haciendo que los pasajeros se aferraran a sus asientos y las conversaciones se transformaran en susurros nerviosos. La iluminación de la cabina titilaba de forma irregular, lo que sumado al sonido metálico de las vibraciones, creaba una atmósfera de terror sin explicación aparente. La voz del capitán, con tono tranquilo pero preocupado, anunció que estábamos entrando en una zona de inestabilidad atmosférica no prevista en la planificación del vuelo. Mientras escuchaba sus palabras, sentí como mi corazón se aceleraba y mis manos comenzaban a sudar. El hombre de gafas, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se levantó lentamente y comenzó a caminar por el pasillo, como si buscara algo o a alguien en medio de aquella confusión. En cuestión de minutos, la situación empeoró. La aeronave descendió abruptamente, y en la penumbra se distinguían sombras danzantes que se movían con el ritmo errático de las sacudidas. Algunos objetos se desprendieron de sus lugares, una bandeja de comida se volcó, esparciendo restos de alimentos por el pasillo, y un vaso de agua se estrelló contra el techo, dispersando pequeñas gotas que parecían flotar en el aire en cámara lenta. El ruido ensordecedor de los motores se mezclaba con el clamor de los pasajeros, generando una cacofonía que dificultaba la comprensión de cualquier anuncio. En medio del caos, decidí mirar por la ventanilla. A través de la densa oscuridad, apenas se vislumbraban luces parpadeantes en tierra, aunque la visión era borrosa por la condensación. Fue en ese instante cuando comprendí que algo extraordinario estaba sucediendo. La combinación de la turbulencia y una posible falla en el sistema de navegación hacía que el avión pareciera perder contacto con la realidad. La incertidumbre me invadía y,
a pesar del miedo, intentaba mantener la calma, aferrándome a la idea de que la tripulación haría todo lo posible por controlarlo. La situación llegó a un punto crítico cuando, de forma inesperada, el avión se estabilizó por unos segundos apenas perceptibles. Durante ese breve interludio, pude observar detenidamente al hombre de gafas, quien ahora parecía absorto en una conversación telefónica, a pesar de la emergencia que se vivía a su alrededor. Su actitud desconcertante y su aparente indiferencia contrastaban con el pánico generalizado. No pude evitar preguntarme si acaso él tenía alguna información que el resto de los pasajeros ignoraba. A medida que la aeronave retomaba su estabilidad de forma casi milagrosa, la voz del capitán regresó con un tono que intentaba transmitir seguridad. Señoras y señores, les pedimos mantener la calma. Estamos en comunicación directa con el control de tráfico aéreo y nos dirigimos a un aeropuerto alternativo para realizar un aterrizaje de emergencia. El alivio se hizo presente de forma gradual, pero la tensión seguía siendo palpable. En el silencio que siguió, las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué fue lo que realmente causó aquel comportamiento errático? ¿Era posible que el hombre de gafas tuviera algo que ver con la cadena de sucesos? Al aterrizar en un modesto aeropuerto de la costa catalana, la tripulación y los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a los pasajeros. Durante la investigación posterior, se reveló que la inusual turbulencia había sido causada por un fenómeno meteorológico poco común, un microburst que, en combinación con un fallo temporal en el sistema de control automático, generó una serie de anomalías en la estabilidad del vuelo. Respecto al misterioso pasajero, resultó ser un técnico de mantenimiento contratado para inspeccionar los sistemas de la aerolínea. Su actitud, a la que muchos interpretaron como desconcertante, se debió a que había detectado previamente una serie de irregularidades en la aeronave que, lamentablemente, coincidieron con la tormenta repentina. Con el tiempo, se confirmó que la cadena de eventos no tuvo nada sobrenatural, sino que fue la conjunción de un fenómeno natural inesperado y errores técnicos que casi pusieron en riesgo la seguridad de todos a bordo. La rápida intervención del equipo de vuelo y la coordinación con el control aéreo permitieron que el aterrizaje de emergencia se realizara de forma impecable, evitando tragedias mayores. Hoy, al rememorar esa noche de vértigo, me doy cuenta de que el terror verdadero radica en la vulnerabilidad humana frente a la naturaleza y la tecnología, y en cómo un pequeño detalle puede desencadenar una cadena de eventos que parecen desafiar toda lógica. La experiencia me enseñó a valorar cada instante y a comprender que, incluso en los momentos de mayor incertidumbre, la razón y la preparación son las mejores armas contra el miedo. Así se cerraron los misterios de aquella noche, dejando en claro que lo inexplicable muchas veces tiene una explicación muy real y humana.